murió un general venezolano al estrellarse el helicóptero en el que viajaba el mandatario Nicolás Maduro. Lamentó profundamente el fallecimiento de Alfonso Torres Páez, y del comisionado policial Luis Urdaneta. Al menos 2 personas murieron este jueves. Entre ellos, un general de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada, tras caer a tierra un helicóptero policial en que sobrevolaban Maracaibo, en el noroeste del país, confirmaron fuentes regionales. Aunque las autoridades civiles, militares o policiales venezolanas todavía no se han pronunciado acerca del siniestro, una fuente de la gobernación del estado de Zulia, del que es capital Maracaibo, dijo a AF que entre los fallecidos se encuentra el general Alfonso Torres Páez, de la GNB, y el piloto del helicóptero al que no identificó. El general Torres era el comandante de la zona 11 de la GNB, responsable del estado de Zulia, fronterizo con Colombia, aunque esa fuente dijo no tener información detallada acerca de las razones por las que cayó el helicóptero. Según el diario Panorama de Maracaibo, el otro fallecido es el comisionado policial Luis Urdaneta, quien fue atendido por médicos tras el accidente pero no pudieron salvar su vida. Urdaneta falleció poco después de la caída del helicóptero, que era propiedad de la Policía Municipal de San Francisco, Polisur. El periódico Marabino también detalló que el aparato, un modelo Bell 206 Ranger de matrícula IP 0224, cayó a tierra en la Plaza de Toros de Maracaibo, localidad también ubicada en Zulia. Además, resultaron heridos otros 2 militares, uno de ellos el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, ZODI, general Dilio Rodríguez, en un accidente del que hasta el momento se desconocen las causas. Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro lamentó profundamente en Twitter la muerte del general Torres Páez y del comisionado policial Urdaneta. Pese a que tampoco dio más detalles del caso, subrayó que ambos se encontraban en cumplimiento de su sagrado deber en defensa de la patria, y envió sus condolencias a sus familiares y amigos. Asimismo, explicó que ha ordenado brindar toda la atención necesaria al general Rodríguez Díaz, así como al segundo herido, al que identificó como el capitán Alfredo Ojeda, que están en condición estable y bajo estrictos cuidados médicos. Hace 2 años, otro helicóptero venezolano desapareció con 13 personas, 9 militares, y 4 civiles a bordo en el estado de Amazonas. El helicóptero fue hallado 4 meses después en medio de las acciones de la Operación Esperanza, el mayor operativo de búsqueda aérea de país caribeño, sin encontrarse sobrevivientes, si bien tampoco hallaron los cadáveres. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al canciller venezolano Jorge Arreaza. Estados Unidos no va a quedarse mirando como el ilegítimo régimen de Maduro priva al pueblo de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia, afirmó Steven Mnuchin. También incluyó en la lista negra a la jueza Carol Padilla. El gobierno de los Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y la jueza Carol Padilla, a la que acusa de estar involucrada en la detención en marzo pasado de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor Juan Guaidó. Los Estados Unidos no se mantendrán impasibles mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro despoja al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia, manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según un comunicado. Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que esas entidades o sujetos tenían en los Estados Unidos y, además, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellos. Los Estados Unidos no se mantendrán impasibles mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro despoja al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia. Washington impulsa una serie de sanciones contra el gobierno y varias instituciones políticas y financieras de Venezuela. En su ofensiva por el reconocimiento como mandatario del líder parlamentario Juan Guaidó, que se proclamó en enero presidente interino al considerar que el segundo mandato de Maduro carecía de legitimidad. Tras el reconocimiento de Guaidó, ambos países rompieron relaciones diplomáticas y hay una pugna por quién tiene el derecho de ocupar la embajada de Venezuela en Washington, actualmente ocupada por activistas de izquierda favorables a Maduro.
Hay 228.000 armas y municiones desaparecidas del ejército chavista mientras proliferan grupos guerrilleros y paramilitares. El director general de Fundaredes, Javier Tarazona Sánchez, consignó, ante el Ministerio Público, la lista de los cereales identificados uno por uno. Muchos han servido para la comercialización o entrega a grupos irregulares, bandas criminales, AMPA Común, entre otras organizaciones ilícitas, expresó. Una denuncia llegó a la Fiscalía General de la República de Venezuela sustentada en que unas 228.294 armas y municiones han desaparecido de los parques de armas, polvorines de la Fuerza Armada y los cuerpos policiales de Venezuela, a la par que proliferan los grupos de civiles armados en el territorio. El director general de Fundaredes, profesor Javier Tarazona Sánchez, consignó, ante el Ministerio Público, la lista de los cereales de las 228.000 armas identificadas una a una por la marca, el modelo, el cereal y tipo de arma, advirtiendo que muchas de ellas han servido para la comercialización o entrega a grupos irregulares, bandas criminales, AMPA Común, entre otras organizaciones ilícitas. Destacó que los efectivos militares ven con indignación cómo, por órdenes superiores, son entregadas armas a grupos irregulares colombianos, a la vez que pregunta los fusiles que fueron retirados de las Fuerzas Armadas por la compra de armamento nuevo. Teme que puedan estar en la data de las más de 228.000 armas como solicitadas. El director general de Fundaredes, quien ha estado atento a lo que ocurre en la frontera, especialmente de Venezuela con Colombia, asegura que existen testimonios de algunos integrantes de los grupos irregulares colombianos, quienes han sido detenidos en la frontera, que dan cuenta de que muchas de las armas en su poder han sido extraídas del parque de armas venezolano. Le preocupa a Tarazona que no haya respuesta oficial que explique dónde y quién tiene estas armas registradas como solicitadas. Insiste en preguntarse si estarían en manos de los mal llamados colectivos y de los milicianos para la defensa de la revolución. El régimen de Nicolás Maduro volvió a arrestar al diputado opositor Gilbert Caro. Las fuerzas chavistas se lo llevaron de su casa en la madrugada. El dirigente, que pertenece al partido del presidente encargado Juan Guaidó, ya estuvo más de un año preso por la dictadura acusado de traición. Había recuperado la libertad en junio de 2018. En horas de la madrugada la dictadura nuevamente detuvo de manera arbitraria al diputado Gilbert Caro. Hacemos responsable al régimen usurpador de la vida y la integridad del diputado, alertó primero Voluntad Popular, el partido del diputado, y también el de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Guaidó también usó su cuenta de Twitter para denunciar el arresto político. Denunciamos ante la comunidad internacional violación de la inmunidad parlamentaria del diputado Gilbert Caro, quien arbitraria e inconstitucionalmente ha sido nuevamente detenido por la dictadura. El político venezolano es la segunda vez que es detenido. Esta violación de derechos y en contra de la institucionalidad debe ser condenada. La primera, pasó más de un año en la cárcel, acusado de traición a la patria por la dictadura de Nicolás Maduro. En ese entonces, se transformó en un símbolo de los presos políticos venezolanos ya que la dictadura se ensañó con él, lo mantuvo cautivo en un peligros penal de presos comunes y lo sometió a torturas. El diputado sobrevivió a una dura huelga de hambre pero salió muy desmejorado de la prisión en junio de 2018. Exigimos liberar inmediatamente a nuestro diputado Gilbert Caro, secuestrado nuevamente por la tiranía de Venezuela. ¿Cuánto daño le hacen a un ser que solo habla de libertad y democracia? Hacemos un llamado al mundo por este nuevo ataque a la Asamblea Nacional, manifestó la diputada María Hernández del Castillo. En este caso arrestó a un miembro de su partido, Voluntad Popular. El régimen de Nicolás Maduro busca acercar al presidente encargado Juan Guaidó atacando a su círculo. Además, hace semanas que hay rumores sobre una acción contra Leopoldo López. En marzo pasado, hizo lo mismo con Roberto Marrero, el jefe de su despacho. Desde su entorno aseguran que la dictadura amenaza con quitarle el beneficio de casa por cárcel y volverlo a enviar a prisión.